hoy tengo el reto de moderar este espacio donde vamos a hablar de personas, redes y liderazgo con propósito, es decir, cómo vamos a conectar todo lo que está pasando en nuestro entorno organizacional con nuestra realidad empresarial, con lo que vivimos en el día a día y con todos los entornos laborales. Y para eso, pues tengo el gusto de tener tres panelistas de lujo, Natalia, Juan Felipe y Mauricio, tres personas de amplia experiencia, con mucho recorrido organizacional. Pero bueno, quisiera que ellos sean quienes se presenten y hagan una breve descripción de quiénes son. Natalia, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos y cuéntanos un poquito de ti. Bueno, a todos muchas gracias y qué gusto y qué privilegio poder estar acompañándolos hoy. Mi nombre es Natalia González, colombiana, pero radicada en México. Tengo la fortuna y el privilegio de liderar una organización que es Women in Connection, una organización que lo que busca es que profundicemos en la conciencia en temas de equidad de género en el mundo corporativo. Hace unos años les hubiera dicho que es una organización de mujeres, pero desde hace un año somos una organización de hombres y mujeres porque entendemos la importancia de llevar esta conversación más allá del círculo de solamente mujeres, sino también con hombres. Gracias de nuevo por esta invitación y feliz de estar acá acompañándolos. Gracias, Natalia, y gracias a ti por dedicarnos este tiempo y por darle esa mirada internacional a todos nuestros asistentes. Mauricio, gusto volverte a saludar, bienvenido. Hola José, buenos días a todos. Muchas gracias pues por esta invitación. Me presento, soy Mauricio Ferrer, trabajo actualmente como vicepresidente de tecnología y servicio a los clientes en Protección, que es una organización líder en financiero a 8 millones de colombianos a través de unos fondos de pensiones y de inversión en los cuales pues sentimos una responsabilidad muy grande pues con este país y muy contento de estar en este panel compartiendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Qué bueno poder contar con ese punto de vista como tecnológico de todo ese desarrollo que viene haciendo la compañía. Y Juan Felipe, un gusto volverte a saludar. Qué bueno que estés acá con nosotros y que nos hayas podido dedicar este tiempo. Cuéntanos un poquito de ti. José, no, buenos días, hombre. Primero que todo, agradecerte a ti, a LHH, por invitarnos y facilitar que participemos de esta cumbre de talento. Saludar también a Natalia, a Mauricio, quienes nos van a acompañar en esta conversación. Y bueno, espero que le generemos mucho valor y seamos pertinentes a todas las personas que han destinado pues un tiempo importante el día de hoy para hacer parte de esta cumbre. Entonces esperemos pues que la conversación sea de mucha utilidad. Un abrazo para todos y de antemano mil gracias. Seguro que sí va a ser. Y bueno, bienvenidos a todos. Mi nombre es José David Restrepo. Actualmente tengo el reto de liderar las operaciones del EHH en Costa Rica, Guatemala y estamos abriendo las operaciones en República Dominicana. Un gusto también, digamos, compartir con todos ustedes. Recuerden a todos los asistentes que el chat va a estar abierto. Preguntas y respuestas también están abiertas para que nos dejen por ahí las inquietudes que tengan y haré lo posible por irselas compartiendo a nuestros panelistas. Bueno, muy bien. Sin más introducción, quisiera comenzar enviándole la primera pregunta. Esto es para que todos nos den su primer punto de vista y entremos como un poco en materia en este tema. Hablan mucho de liderazgo con propósito y hoy en día es un término que se viene acotando fuertemente en las organizaciones. La pregunta sería, ¿cómo integrar ese liderazgo con propósito, donde estamos hablando de valores, de impacto social, de intensidad, de autenticidad dentro del día a día? Pero sin dejar de tener en cuenta que somos organizaciones, que tenemos que tomar decisiones, que tenemos que generar resultados, que tenemos que generar un impacto, ¿cierto? Entonces, ¿cómo integrar ese término y cómo hacerlo de verdad tangible y vivible en el día a día? Ahí quisiera comenzar con Mauricio, luego le daría la palabra a Natalia y luego voy con Juan Felipe. Adelante, Mauricio. José, a mí esa es una pregunta muy interesante y creo que está pues como muy en boca de todo el mundo hoy. A mí me gusta llamarlo liderazgo consciente e inspirador, Ujú. porque creo que lo que hay que arrancar con los equipos es primero a invitarlos a soñar, a que ese mindset de que hacemos parte de un equipo de alto desempeño sí se puede lograr, que hay que pensar en grande, pero que sean objetivos logrables, ¿cierto? Hay que ser realistas, en las organizaciones no todo se puede, las organizaciones tienen limitantes, restricciones, el mismo mercado nos implica tener aterrizar a ciertas realidades donde no todo se puede hacer, pero eso no implica pues que uno pierda de vista el pensar en grande y, y yo creo que a los equipos es muy importante llevarlos a que se aferren a un propósito superior. Por eso arrancaba yo mi presentación diciendo que felices de pensar que estamos trabajando por el bienestar financiero de 8 millones de personas. Entonces, no importa cualquier actividad, por más operativa y puntual que uno haga,
hay que encontrarle esa conexión a ese propósito superior. Lo otro que yo creo es, desde el liderazgo, que hay que darle como un significado al trabajo, ¿cierto? Eso, el trabajo es un vehículo por el cual uno puede desarrollarse personal y profesionalmente. Y más ahora con este tema de la tecnología, pues que vamos a hablar más adelante un poco, eh, yo creo que hay unas herramientas muy importantes como para uno reinventarse profesionalmente, y los líderes tienen que llevar a eso, ¿cierto? A que los equipos vayan renovando esos skills, de alguna manera que los hagan, como digo yo, sexys en el mercado. Yo a mi equipo le digo, usted tiene que ser sexy en el mercado a toda hora, y no es porque los quiera echar, sino porque las capacidades están ahí disponibles, simplemente adóptelas y crezca. Y por último, y no menos importante, yo creo que creer profundamente en los valores, pero más que creer es vivirlo y demostrarlo con el ejemplo todo el tiempo. Entonces uno como líder, más allá de escribir cuáles son los valores de la organización o del equipo, lo tiene que demostrar con el ejemplo todo el tiempo. Y eso puede sonar a cliché, pero es de verdad que a veces los líderes olvidan eso. Entonces uno demostrar con el ejemplo en el día, estar metido con los equipos, creo que ayuda a integrar como ese liderazgo con propósito. Excelente, Mauricio. Y tocas temas que son súper claves. Estamos hablando un poco de todo lo que significa vivirlo en el día a día de una manera realista y tener ese propósito, creo que es fundamental. Natalia, ¿cómo quisieras tú darle respuesta a esta pregunta? Ustedes tienen una organización con mucho propósito, bueno, creo que como todas las nuestras, pero ¿cómo lo viven en Women in Connection? Pues justamente, y gracias, esta pregunta me encanta porque yo creo que aquí un poquito nos pasa al revés. Yo creo que todas las organizaciones y personas que hacen parte de Women in Connection están altamente conectadas con el propósito y con la causa de lo que hacemos. Y un poco la lucha es más, ¿cómo hago para convencer al resto de mi organización que el camino es este? Y un poco lo decía Mauricio, hay que ser realistas. A todos al final del año nos miden por un PIG, nos piden por unos resultados y pues por más altruista que sea la causa y por más convencido que esté yo de lo que quiero hacer y por qué lo quiero hacer y por qué esta es mi causa, pues la realidad es que a mí me miden por unos indicadores. Entonces, yo creo que lo primero más importante para nosotros es el tema de la conciencia, o sea, de realmente estar convencido del por qué lo estás haciendo y que puedas transmitir ese mensaje al resto de tu equipo. Creo que es supremamente importante y transmitirlo no solamente nuevamente desde lo emocional, sino parte de lo que hacemos mucho nosotros es desde cifras y datos de demostrar, oiga, ¿esto por qué? ¿Cuál es el norte que me da esto y esto cómo va a impactar en mi vida de forma positiva o en mi equipo de forma positiva? Y lograr un convencimiento a través de eso. Y lo segundo, sin duda, es liderar con el ejemplo. Algo que nos pasa mucho en Women in Connection es hay unas políticas en muchas organizaciones muy lindas en temas de equidad o hay unas políticas espectaculares en las organizaciones, pero si no lideramos con el ejemplo y no demostramos, como walk the talk, un poco lo que dicen de muy lindo que esté escrito, pero si eso no se vive en el día a día, pues difícilmente se vive en el propósito, ¿no? Entonces me encanta que Mauricio también lo dijo, este tema de liderar desde el ejemplo, de demostrar cómo sí se puede hacer, de demostrar cómo se ve eso en la vida real, creo que sin duda hace la diferencia. Excelente, Natalia, interesantísimo. Y el tema de ser coherente entre lo que decimos, lo que hacemos y cómo lo vivimos, creo que es fundamental. Juan Felipe, Sí. amplias experiencias, ¿cómo No, lo José, viven ustedes? yo digamos que para no repetir aquí a mis dos compañeros de panel, yo me detendría en la pregunta como tal. Me parece que la pregunta es una pregunta muy potente, y quizás años atrás era difícil conectar las tres cosas. Ujú. Conectar el liderazgo, conectar el propósito y conectar el día a día, o llamémoslo los resultados. Y más o menos entendía que iban como por tres carriles distintos en alguna medida. Yo creo que de resultados siempre se ha hablado, de liderazgo más o menos también, pero creo que el nivel de visibilidad y lo que se le está dando en términos de relevancia al liderazgo a nivel de las organizaciones hoy es más importante que nunca. Y el ejercicio de propósito, cuando realmente la compañía se lo cree, y eso se vuelve un faro absolutamente relevante en términos de su cultura, de su forma de actuar, de pensar, de tomar decisiones, sí que es relevante. Yo, para complementar, diría que cada uno de nosotros, cuando está en una organización independiente del rol que tiene que entrar a calibrar las tres cosas y hacerse una primera pregunta es, ¿y estoy en liderazgo
se conecta con ese propósito organizacional. También muchos hablan de que si mi propósito se conecta con el propósito de esa compañía. Segundo, lo que yo soy como líder y lo que me moviliza desde el propósito me va a permitir habilitar esos resultados de organización. No demos eso por sentado. Y yo creo que esa pregunta que tú nos hiciste es la pregunta que nos debemos de hacer todos, independiente del sector, de la empresa, y nos la debemos de hacer todos los días. Y cuando como líderes sintamos que en términos de nuestras capacidades, de nuestras apuestas, de cómo nos queremos parar frente a la vida y frente a esa compañía y esos equipos, no hay alineación con el propósito, no hay alineación con ese día a día en términos de estrategia, resultados, yo creo que nos debemos de hacer a un lado. Pero si claramente lo que somos nosotros como personas, como líderes, permiten que sean gran habilitador de la estrategia, del propósito, del resultado del día a día, creo que se tiene que volver, digamos, el objetivo más importante de cara a nuestras capacidades y hacia nuestras apuestas. Y mis compañeros hablaban del ejemplo. Y yo creo que lo más importante cuando la gente nos vea si somos o no somos ejemplo desde el propósito, desde el liderazgo, de conseguir el resultado de la compañía, ¿cómo habilitar eso? Para terminar, yo diría, uno, con mucha coherencia, dos, con mucha consistencia. De acuerdo, Juan Felipe. Ahí tocas palabras que son bien grandes: coherencia, consistencia, todo lo que implica ser y ser consciente de hasta dónde somos capaces. Creo que es uno de los retos. Y hoy en día, siempre liderar ha sido bien retador, pero hoy en día creo que como líderes estamos más expuestos a todos esos retos, a todas las demandas que tenemos de cara a a todo lo que están viviendo las organizaciones y a la vez las personas dentro de las organizaciones. Creo que ahí vamos a ir profundizando un poco con las demás preguntas, pero nos dan una abrebocas bien interesante de lo que tenemos de reto como líderes y también para nuestros candidatos, pues lo que estamos buscando también en las organizaciones, porque también en sus procesos de selección, pues es parte de lo que estamos mirando, qué tan coherente es mi perfil de liderazgo con lo que va a estar esperando la compañía, y creo que es un punto que hay que agregarle ahí a la conversación. Muy bien, quiero ir con algunas preguntas puntuales que tenemos para cada uno de ustedes desde sus perfiles y experiencias. Voy a comenzar con Mauricio, luego iré con Natalia, luego con Juan Felipe para que se preparen. Entonces, Mauricio, tú estás en un rol de liderazgo muy orientado a tecnología. ¿Cómo están utilizando ustedes las herramientas tecnológicas para apalancar la productividad organizacional, para fortalecer la estrategia del negocio, asegurando que eso se vuelva a resultados tangibles y sostenibles e incorporando ahí pues todo el componente humano que obviamente es el que permite que lo haga realidad? ¿Cómo lo viven hoy en día y cómo lo están pasando? Sí, José, mira, primero hay una cosa que ha pasado interesante en esta organización y es que juntamos dos áreas, una que era tecnología y otra que eran los servicios a los clientes, la operación del negocio. Entonces, eso permitió darle como un propósito a la tecnología, porque en las organizaciones normalmente tecnología es por allá el habilitador, el que pone los fierros, las aplicaciones y no sé qué, pero aquí encontramos que esto tenía que estar es en servicio de los clientes y al estar al servicio de los clientes, pues obviamente está al servicio también de los resultados del negocio. Entonces, lo primero que dijimos, esto arrancó ya hace como 9 años, dijimos, venga, esto más que transformación digital, que ha sido pues como la frase pues de cajón que todo el mundo utiliza, esto es una transformación del negocio, muy orientada, muy centrada en el cliente. Y para nosotros liderar desde tecnología esa conversación, dijimos, venga, que esto tiene que ser un propósito de todos los que compartimos aquí en este comité de presidencia, si lo quieres ver así, como todas las áreas, la representación de todas las áreas. Y, y tal vez lo primero que definimos y lo más importante es cuáles son como esos resultados tangibles y organizacionales que queremos llegar a esta transformación. Y entonces para eso hay que poner como unos objetivos y unas métricas, ¿cierto? Unos KPIs que uno diga nos permite medir si vamos avanzando o no. Entonces definimos unos muy importantes. Uno que era todo el tema de satisfacción de nuestros clientes, cómo íbamos a medir la satisfacción y a mejorarla. La segunda era cómo íbamos a generar eficiencias organizacionales, capacidades que hicieran esta organización mucho más eficientes. Y ahí estoy hablando de puro y duro plata. O sea, cómo hacer que los procesos se hagan, porque ya estoy garantizando que al cliente lo atiendo bien, pero ahora cómo garantizo que mis procesos son muy eficientes y que genero eficiencias en el PIG. Y un tercero, pero no menos importante, que es cómo crearle a esta compañía la capacidad de crear nuevos modelos de negocio.
cómo pensar a través de la tecnología, cómo reinventar el negocio, no quedarse en el modelo tradicional, sino poder construir unas plataformas que garanticen la sostenibilidad a futuro. Y la tecnología juega un papel súper importante. Entonces, dicho eso, pues ya deja de ser una conversación de tecnología, ¿cierto? Porque tecnología no va a ser el dueño de esos tres indicadores necesariamente y exclusivamente. Todos tenemos que trabajarle a eso. Entonces, para poder lograr esos tres objetivos, dijimos, hay que crear unas capacidades en la organización. Entonces, lo primero fue crear capacidades digitales. Entonces, dijimos, aquí al interior de la compañía tiene que haber capacidades de analítica, de inteligencia artificial, de robótica, eh, que sean como esas tecnologías emergentes que nos ayuden a crecer exponencialmente el negocio y a cumplir con esas métricas. Esa es la primera y ahora hablamos un poco de eso. La segunda fue crear un modelo de gestión de las iniciativas ágil. Entonces, y miren que aquí estoy empezando a hablar de capacidades que requiere que la gente mejore esos skills o transfiera hacia esos nuevos skills, pues que estamos hablando, los tecnológicos por un lado, por el otro lado, cómo trabajo yo dentro de la organización. Entonces ya no son proyectos que, que se definen para que vayan en 2 años o en 3 años a dar un resultado, sino que son proyectos que arrancan desde la estrategia, muy conectados con la estrategia de la compañía y en los cuales creamos equipos interdisciplinarios que hacen entregas ágiles y constantes de valor. O sea, están entregando cosas cada 2, 3 meses de cara al cliente o de cara al negocio. Entonces ahí también los equipos empezaron a aprender cómo se hacían estas nuevas metodologías ágiles, que es como trabaja Netflix, Spotify, Amazon, todas las grandes pues tecnológicas. Aparece otro pilar muy importante que es el de métricas. O sea, cada proyecto de tecnología que nosotros tenemos tiene que tener un caso de negocio y tiene que tener, nosotros lo llamamos OKRs, que son unos objetivos, unos key results que tienen que pegarle a uno de esos KPIs de arriba. Entonces, si el KPI es tener la satisfacción de los clientes por encima de 95 puntos, entonces mis key results, por ejemplo, en la plataforma digital, tienen que ser incrementar la adopción de esa plataforma, ¿cierto? Y al medir cómo cada vez la plataforma se adopta de una mejor manera y la gente la percibe como valiosa, pues le está pegando a la satisfacción. Digamos que esos son como esos grandes capacidades que nosotros organizamos. Y por debajo pusimos la base fundamental de esto, que era la cultura. Entonces ahí hicimos un trabajo muy importante con el equipo de gestión humana en la organización para empezar a crear una cultura y un mindset, no solamente de lo digital, sino de que podíamos transformar de nuevo el negocio. Entonces creamos cosas muy bonitas como por ejemplo las comunidades. Y son comunidades de práctica donde hoy en protección la cuarta parte de la organización, si no es más, yo diría que probablemente la tercera parte de la organización hace parte de esas comunidades. Entonces extendimos la posibilidad de que la gente aprendiera de estas tecnologías y que la empezara a incorporar en su día a día. Entonces es muy bonito uno ver una comunidad, por ejemplo, de científicos ciudadanos de datos, que son personas que no son de tecnología, sino que son personas de las áreas que molían normalmente datos y hacían análisis y Excel y todo el día, haciendo hoy productos de datos más sofisticados de la mano de tecnología. O una comunidad de robótica donde personas que todos los días hacían una actividad súper repetitiva, de ir todos los días a una página, bajar el dato de la tasa de cambio, meterla en una aplicación. Eso no le agrega ningún valor a nadie, ni a la persona ni a la organización. Entonces, ¿cómo enseñarles a automatizar esas tareas para que ellos liberen tiempo para pensar y para hacer actividades de mucho más valor para la organización? O la comunidad hoy de inteligencia artificial, temas que son como tan de los gurús, lo estamos desmitificando y tenemos una comunidad de 350 personas que está aprendiendo cómo utilizar la inteligencia artificial y cómo crear incluso modelos ya para la organización. Entonces hemos creado, como les digo yo, a través de la cultura, ese mindset de que sí se puede, que la gente se puede reinventar
y ha sido una palanca gigante para tecnología, porque tecnología pues trae como los lineamientos el gobierno, pero le ha dado la posibilidad a todo el mundo en que se meta en este cuento. Eso nos ha permitido pues llegar a unos niveles de satisfacción de 93 puntos sobre 100. El 97% de las transacciones que hace Protección hoy en día son digitales. Eh, Hemos podido duplicar el negocio, las inversiones a través de las plataformas digitales. Entonces son cosas que tangiblemente se están viendo en el negocio, que nos han llevado a una posición de liderazgo. La gente se siente orgullosa de trabajar en una compañía que le crea lo digital. La junta directiva ha sido un apoyo fundamental porque al ver que eso apalanca resultados del negocio, pues también nos ha dado los recursos. Y bueno, y hoy se vive pues como te decía en la organización, como un ambiente de innovación y aquí sí se puede y que digital first, pero pensado en el cliente sobre todo. Excelente, Mauricio. Pues sí, la verdad interesantísimo. Estaba aquí pensando, no puedo hacer todas las preguntas que me ocurrieron juntas porque pues tengo que seguir con las demás, pero me ocurrió cómo impactó la cultura, cómo murió el liderazgo, cómo la gente creyó. O sea, creo que nos cuentas una historia, primero para nuestros candidatos muy clave, que es cómo más allá de ser expertos en tecnología, tengo que ir acomodando mi mindset para poder vivir en un ecosistema de esos. Si yo quisiera entrar hoy a protección, pues tengo que tener un mindset muy diferente. Y dos, pues obviamente todo lo que implica realmente ese tema de transformación con propósito y llevarlo a la gente. Espectacular, de verdad que me pareció Ah, súper interesante, muchas gracias. Debo seguir gracias. con las demás preguntas, pero vuelvo ahorita con la segunda y ahí tengo varios punticos que te quiero anotar. Natalia, también desde esa mirada de liderazgo con propósito, todo lo que ha venido con fuerza en las redes, ¿cómo han hecho ustedes para movilizar las organizaciones hacia esa gerencia más humana? Es decir, ¿cómo de verdad ese liderazgo con propósito los ha llevado a cambiarlo? Ustedes son una organización, como bien lo decías, con un propósito muy claro y que realmente tenga un impacto en esos términos de equidad de género. ¿Cómo lo viven ustedes y cómo lo han estado implementando? Pues fíjate que me encanta esa pregunta en dos sentidos. Primero, porque sin duda yo creo que el poder de una red como lo es Wiki es cómo amplificamos el impacto. Yo creo que hay muchas organizaciones en Colombia con ganas de hacer las cosas diferentes, de trabajar con propósito, pero cuando tú juntas personas, organizaciones en un mismo propósito, la capacidad de impacto se amplía. Y yo creo que parte de lo que busca hacer Wiki es esa plataforma en donde encuentres más personas que piensan similar o que cuestionan las mismas cosas que tú y en el mismo sentido, pues puedas amplificar el impacto. Pero lo segundo también súper interesante y ha surgido de las conversaciones que tenemos con nuestros miembros ha sido cómo pasamos de la teoría a la práctica. Porque cuando trabajas en una causa como la equidad, pues hay un montón de teoría. De tú deberías pagarle a todos igual, sí, pero eso cómo se ve. Tú deberías tener más mujeres en cargos de liderazgo, sí, pero pues ¿cómo lo hago? O sea, yo no es que me levante un día a decir no quiero contratar mujeres, o no es que me levante un día a decir no quiero tener miembros en mi junta. Eh, la realidad es que mis indicadores son estos, pues porque al interior de mi organización hay una cultura que necesito movilizar y yo necesito encontrar las herramientas para hacerlo. Y de pronto en el pasado he utilizado herramientas y no han sido efectivas. Entonces yo creo que el poder de la red también ha estado en aprender haciendo, en equivocarse haciendo y en compartir esas experiencias con los demás. Acá se ha construido una comunidad súper, súper interesante en donde lo que hacemos es compartir buenas prácticas en el sentido de que la teoría la tenemos, en el sentido de que sabemos qué queremos, el propósito está claro de qué es lo que queremos cambiar, pero a veces ese camino no es tan fácil de encontrar y ese cómo hacerlo o cómo medirlo no siempre es tan claro o no siempre en todas las organizaciones funciona igual. Evidentemente cada cultura de cada organización es un mundo y mal haría uno decir hay una receta para el éxito, ¿no? Que a veces nos dicen, bueno, quiero comenzar a trabajar en temas de equidad, cuéntame por dónde arranco. Pucha, esto no es una receta que esté estandarizada en donde yo te pueda decir primero, segundo, no, cada cultura es un mundo, cada organización tiene sus propios retos y sus formas de resolverlo, pero el simple hecho de que haya un compromiso desde los altos cargos en querer cambiarlo, creo que por sí habla del propósito que se vive dentro de la organización. Em, entonces, dando respuesta un poco a tu pregunta, justamente creo que los tres puntos clave serían la capacidad de amplificar el impacto que tienen las redes, la capacidad de construir comunidades de buenas prácticas, que lo decía también un poco Mauricio en su intervención, de cómo generamos estas comunidades de donde yo puedo ensayar, donde yo puedo preguntar, donde yo puedo profundizar, donde yo puedo entender un poco más cuál es el problema y cómo lo soluciono.
Y uno de los espacios que me encanta dentro de WIC tenemos se llama un laboratorio de género y parte de lo que hemos hecho es compartir no solo buenas prácticas, sino donde la hemos embarrado, o sea, de cosas con la mejor intención hicimos esto, esperando este resultado y nos fue mal. Y les quiero compartir que nos fue mal. Y esto fue lo que hicimos, esto fue lo que esperamos, este fue el resultado que obtuvimos. Y a pesar de que nos fue mal, pues creo que de mi error pueden aprender otros. Y creo que eso es súper, súper valioso como cultura, permitir el error, corregir evidentemente rápidamente, pero mostrar que no, como más auténticamente, que esto no es un camino derechito en donde todo sale bien y en donde todo lo que hacemos sale perfecto, sino hay veces en que no nos sale y de esto también aprendimos. Eso te diría yo que es un poco el propósito, cómo conectar propósito, conciencia y demás. Excelente, Natalia. Otra mirada muy distinta, pero muy complementaria a lo que decía Mauricio, cómo evolucionaba ese perfil de liderazgo y cómo el mindset va cambiando, o sea, cómo vamos evolucionando en ese estilo de liderazgo y también lo mismo, la misma perspectiva que puede tener una persona que esté, incluso, que se quiere incluir en una nueva organización, que debería estar pensando diferente y qué valores diferentes debería traer. Muchas gracias, Natalia, Mauricio. Voy con Juan Felipe. Tengo algunas preguntas ya del público que haré después de esta primera ronda. Voy a tratar de irlas llevando, pero digamos que quisiera terminar esta ronda con una pregunta que tenemos para Felipe. Tú has tenido mucha experiencia en diferentes organizaciones, Felipe, y han vivido muchos momentos. Hoy en día hablamos mucho de esa gerencia de movimiento, de cómo movilizamos las personas. ¿De qué manera están promoviendo un liderazgo que de verdad movilice a las personas desde ese propósito, desde la colaboración, un poco desde esa cultura ágil y que genere ese impacto social positivo? ¿Qué vienen haciendo ustedes y no solamente pues en la experiencia que tienes hoy, sino en tu experiencia profesional, cómo lo han vivido? Sí, no, mira, yo parto de que trabajar liderazgo no es sencillo. Parto mucho de la autoconciencia, del autoconocimiento y que no todas las compañías son para todos los líderes y todos los líderes para todas las organizaciones. Yo parto de que desde el momento en que tanto el candidato como la empresa toman una decisión de iniciar una relación laboral, sí tiene que haber como un feed importante en términos del propósito, en términos de la estrategia, en términos de los estilos y las formas. Si eso no se da, después corregirlo sobre el camino es muy complejo y quizás los costos son muy altos. Si damos por sentado que efectivamente tenemos ese match entre persona y compañía, en términos de su cultura, su propósito, su estrategia, que reitero, eso no lo demos por sentado y ahí nos tenemos que gastar un tiempo importante candidato de empresa contestando eso, y eso se contesta mucho al momento de iniciar un vínculo laboral. De ahí en adelante lo que se viene es un trabajo permanente. Yo creo que las compañías fallamos mucho en pensar que acompañar a los líderes es un tema como muy estacional o muy de temporada, en donde dediquémosle eso un mes al año o por allá cada 2 años nos ocupamos del tema, ¿no? Personalmente, aquí en la compañía, y en eso he encontrado todo el respaldo del equipo y de la administración, entendemos esto como un trabajo permanente. Personalmente también he considerado, y ha sido un aprendizaje en la vida, que las compañías nos pedían mucho ser buenos líderes, dar la talla como líderes, pero no nos preparaban a nivel personal para poder liderar de buena manera. Entonces, en los últimos años, y he encontrado que no es una propuesta mía, eso ha venido pasando no solamente a nivel de la literatura, sino que lo hablo mucho con todos los colegas. El liderazgo más o menos se ha venido entendiendo como en 3 dimensiones: el liderazgo personal, el liderazgo de equipos y el liderazgo por el resultado. Creo que lo más importante siempre que hay que trabajar, para mí es la base de la respuesta que me hacías, es el liderazgo personal. Yo tengo que entender que cuando tengo personas a cargo y quiero ser el ejemplo y quiero ser el referente y quiero ser el habilitador, tengo que darle la talla. Y eso implica un trabajo permanente eh, desde todas las facetas que una compañía está esperando de su líder frente al modelo de liderazgo, al sello de liderazgo que diseñó. Insisto mucho en eso y estamos trabajando mucho aquí en Postobón por todo lo que es el liderazgo personal. Luego, cuando se trabaja ese liderazgo personal y se está dando el resultado que se quiere, creo que es mucho más fácil trabajar por ese resultado que la compañía nos pone, pero siempre habilitándolo desde un muy buen trabajo con equipos. Entonces, reitero, cuando una compañía de manera consciente, juiciosa y permanente trabaja el liderazgo personal, trabaja el liderazgo de equipos y entiende esos dos como los grandes habilitadores para lograr el resultado, creo que es mucho más fácil lograr llegar. Pero sí reitero, debe haber ese fit, debe haber ese match, debe haber ese encuentro, esa conexión frente a la estrategia, frente al propósito, frente a las formas, porque definitivamente cuando
o yo estoy en el lugar equivocado, o yo soy la persona equivocada para la compañía a la que me estoy poniendo al frente. Habilitar todo esto que me estás pidiendo creo que definitivamente no es la apuesta que se tiene que hacer. De acuerdo, Juan Felipe. Creo que ahí también tocas otros temas, insistimos mucho hacia nuestros candidatos y es ese match y esa preparación que yo tengo que tener como líder para poderme adaptar a las organizaciones. Nosotros le insistimos mucho es, cada organización tiene un estilo diferente y yo tengo que mirar dónde tengo un buen fit, tengo que hacer un trabajo previo, pero también cómo trabajo yo, pues todo ese fortalecimiento de esas capacidades, desde el mindset de la organización y de cómo lo voy a hacer. Creo que ahí vamos redondeando un poco toda esa mirada de lo que está pasando en el liderazgo organizacional, cómo se conecta con las redes y cómo se conecta con el propósito. Como les decía, tengo algunas preguntas del público para cada uno de ustedes y tengo algunas preguntas de las que tenemos preparadas. Para Mauricio, la siguiente pregunta va a tratar de unir un poco las dos preguntas que tengo para ti, Mauricio, y conectado con la segunda y con las mismas que me parecían a mí, tiene mucho que ver con el cómo. Ustedes bien lo mencionabas, tecnología para ustedes se ha vuelto como ese principal motor de cambio, ha traducido, digamos, la tecnología en vivencias organizacionales. Entonces nos preguntan un poco cómo hacer que eso trascienda en la implementación, cómo de verdad se logró que hiciera parte de esa cultura, e incluso nos alcanzan a preguntar cómo se involucró el alto nivel de liderazgo y pues todo ese motor de cambio y pues el cambio de mindset, que la gente no le tuviera miedo, que pasara. Entonces, creo que hay un poco las tres preguntas que teníamos y es, ¿qué se hizo para que sí pasara? Eso pues es como un conjunto de eventos. Uno no podría poner linealmente una receta. Yo creo que hemos ido recorriendo como un camino muy bonito, pero yo destacaría algunas cosas. Lo primero es que definitivamente tecnología tiene que jugar un papel de liderazgo ahí importante en mostrarle a la organización qué se puede hacer con la tecnología. Esa es la primera, y no desistir, pues como entendiendo el negocio, a dónde puede uno inspirar a los demás, pues para que lleguen. Yo cuando empezamos a conversar, yo les hablaba del estilo de liderazgo con el ejemplo. Eh, y este es uno de los casos. Al tener la responsabilidad de la operación y del servicio al cliente, eh, dijimos, oiga, la única forma de convencer a la organización de que sí se puede y que se puede hacer esta transformación es arrancando por nosotros mismos, ¿cierto? Entonces, sin miedo al éxito, pero también sin miedo al fracaso, empezamos a hacer pequeños cambios y transformaciones en los procesos que empezaron a mostrar unos resultados supremamente interesantes. Entendiendo de nuevo, como les decía, el cliente, los dolores que el cliente tenía. Entonces, poderle entregar una pensión, en el caso de nosotros, a una persona que quedó inválida, conecta demasiado con las fibras de todo el mundo y decir, oye, ¿por qué me estoy demorando más del tiempo si esa persona necesita rápidamente esa pensión para poder subsistir, ¿cierto? O una persona que se quedó sin trabajo, aquí en Colombia existe una cosa que se llama las cesantías, entregarle rápidamente sus cesantías, que es el salvavidas para poder trabajar. Y no encontramos que los procesos, por ser tan regulados, eran absolutamente manuales, llenos de controles, mucho papel, mucha firma, mucho va y venga, muy burocráticos. Entonces, digamos, con la tecnología se puede hacer. Entonces, invitamos a las personas que corrían esos procesos a decirles, venga, vamos a hacer unos laboratorios, a ensayar en pequeño cómo podemos transformar esto, por ejemplo, con robots y esas cosas. Pero usted va a ser parte de esa transformación. O sea, no es por allá que tecnología se lo va a hacer, sino que usted va a venir aquí, le vamos a enseñar cómo lo hacemos y en conjunto lo vamos a hacer con esas células que hablábamos. Eh, Eso al principio pues generó como mucha reacción al cambio, porque cuando estás haciendo un proceso todo el día y te dicen que te van a poner un robot que va a hacer el 70% de ese proceso, pues ¿qué es lo primero que pensás? Pues me quedé sin trabajo, ¿cierto? Me van a desplazar. Y no, lo que hemos logrado aquí es que las personas entiendan que es que le está dignificando el trabajo y le está quitando, como decía más temprano, esa operación robotizada de todo el día y volverla más humana, y le estoy poniendo herramientas es que lo ayudan a ser más productivo. Entonces, eso empezó a generar de alguna manera como una bola de nieve en la organización. Decían, oiga, eso que están haciendo allá en operaciones, yo lo quiero hacer.
y se volvió el área de operaciones, que era como el back office, que nadie veía, que era el que siempre le ponían problema porque no cumplía con nada, los comerciales encima a toda hora, se volvió el área ejemplo, se volvió el área Ujú. que todo el mundo dice, wow, yo quiero ser como ellos porque es que están adoptando la tecnología. Entonces ha sido una bola de nieve con el ejemplo muy bonita, primer punto. Segundo punto, como hablamos ahora, una convicción del equipo directivo que ha sido fundamental. Obviamente nosotros en tecnología pues los hemos ido educando y contándoles qué se puede hacer con la tecnología y hacemos talleres y los invitamos a que vean qué es lo que hacen las otras áreas. Pero una vez ellos entendieron eso, empezamos a apoyar que se crearan estas comunidades que hablábamos ahora pues como más temprano, ¿cierto? Y eso ha hecho que permee en apoyar los recursos, en que cuando alguien tiene un proyecto de crear, no sé, un modelo de negocios nuevo, primero diga, oiga, y si se puede hacerlo con tecnología, lo podemos hacer mejor. Venga, traigamos aquí a los expertos para que nos digan y entre todos colaboramos y sacamos eso adelante. Y muchas veces no se puede con tecnología, no se trata de, bueno, si la tecnología es un medio, no es el fin, pues. Entonces, eso es lo que queremos nosotros, pues, como transmitir en esta organización. Y hay que poner los recursos, hay que poner los recursos para eso, ¿cierto? Entonces, si usted quiere pertenecer a una comunidad de práctica, pues le tengo que dar el tiempo para que vaya a la comunidad y aprenda. No puede ser los sábados y los domingos, pues, que se conecta a ver en off lo que pasó en la charla de inteligencia artificial que dictamos o en el curso que hicimos. Hay que darle tiempo a las personas para que puedan estar conectadas con esto. Em, yo creo que aprender del error también ha sido una cosa importante, que lo hablaba Natalia ahora. Nosotros abrazamos el error, hacemos tardes de embarradas donde contamos cómo fue que nos equivocamos y de eso aprendemos y nada pasa. La segunda vez de pronto sí pasa, me llama la atención porque ya había pasado una vez, pero en la primera nada pasa y atrévase pues que sin miedo. Eh, y la gente sale y da sus testimonios, entonces es una cosa pues como muy bonita, muy de verdad de transformación. Excelente, Mauricio. Creo que nos cuentas casi toda una historia de cambio, estilos de liderazgo diferentes, un mindset de junta directiva, movilizar a la gente para que participe y movilizar a los líderes para que lo permitan. Creo que eso tiene mucho que ver con ese tema de liderazgo con propósito, realmente hacer que la tecnología sea un medio y no un objetivo per se. Lo que ahí nos complementas mucho y creo que nos das una claridad de cómo lo han logrado ustedes. Ahora quiero ir José, donde Natalia. perdóname una Adelante, cosita Mauricio, que claro. tal vez olvidé que es muy importante. Esto no es solamente de los líderes y de la organización, es de cada uno, cada una de las personas. Y hay personas que nos han querido subir al bus, ¿cierto? Pero yo creo que hemos demostrado a la organización por lo menos, y algunas pues amigas o familias, que sí se puede. Entonces, aquí la invitación a todos los que nos están escuchando es, esto no es un tema de que yo tengo que ser un experto en tecnología para liderar el cambio en la organización. Simplemente es conocer el negocio para dónde va, saber cuál es el propósito y entender que eso no es ciencia oculta, entender para qué sirve la tecnología, no necesariamente cómo se hacen las cosas. Pero si yo sé que con la inteligencia artificial puedo automatizar la lectura de un documento en mi proceso, si yo todos los días estoy leyendo documentos, pues puedo llamar al de tecnología y decirle, oiga, yo sé que con inteligencia artificial puedo hacer una mejor asesoría a un cliente. Venga. Entonces la invitación aquí es entender un poquito para qué sirve eso, pero eso no hay que ser ingeniero de sistemas para eso, y abrazar pues como ese cambio sin miedo. De acuerdo, Mauricio. Y creo que es uno de los grandes temores en los que estamos viviendo en este entorno y en estos momentos. Y la invitación es esa, comprendamos todas sus potencias y subámonos, porque pues, de alguna forma el camino en el que vamos. Muchas gracias, Mauricio. Quiero avanzar con Natalia y también voy a tratar de unir, digamos, la pregunta que teníamos con una de las preguntas que nos hacen del público. Estamos hablando de esa gerencia de movimiento, del liderazgo con propósito, de las redes, lo importante que son, cómo las mujeres pueden convertirse en ese agente de cambio para que de verdad se viva en la organización. Y cómo eso se ha impactado con un poco los cambios políticos que estamos viviendo en el entorno, muy desde, digamos, desde los nuevos dirigentes políticos de Estados Unidos y otros países, cómo lo viven, ¿sí? Para unir un poco los dos contextos y ustedes cómo lo están viviendo. Bueno, buenísimo. Y sí, sí vi la pregunta en el chat y me encanta que la hagan porque sí, sin duda,
yo creo que ha sido un año bien retador desde el punto de vista de la equidad. Antes era, era chévere y era de moda y era lo máximo hablar de equidad de género y de temas y ahora es como, de pronto mejor no hablemos de esto, o sea, o de pronto no seamos tan abiertos al hablar de estos temas. Y al contrario, un poco la posición que hemos tenido desde Women in Connection es uno, y yo creo que como no solamente como organización y no solamente en este tema, sino en general, entender y aprender a escuchar. Yo creo que una de las cosas más difíciles es a nosotros nos enseñan como líderes a responder y nos enseñan a que siempre tenemos que tener una respuesta, pero a veces las conversaciones más difíciles son con quien no necesariamente está de acuerdo contigo o con quien no necesariamente compartes la opinión. Y ese poder de escucha y ese poder de sentarte a tener una conversación no para contestar, sino para entender, yo creo que es una habilidad súper, súper necesaria y bajamente desarrollada. Yo creo que no es tan fácil en la medida en que va ascendiendo la gente en cargos de liderazgo, menos escucha y más impone. Em, y esto ha sido un tema de verdad sobre el que hemos tenido profundas reflexiones de entendamos también por qué está pasando esto en el mundo, qué es lo que de pronto no transmitimos bien, no dijimos bien, no escuchamos en su momento y que de pronto implica en nosotros una reflexión más profunda. Y fíjate que un cambio importante que hubo dentro de Women in Connection, que además no se dio por esto, pero se aceleró por esto, fue la inclusión de hombres que siempre habían estado en la conversación, pero como afiliados a WIC, porque esta no es un ejercicio de suma cero. O sea, aquí no se trata que donde yo gano tú pierdas, o el privilegio que yo alcanzo significa que tú pierdas o que tú dejes de tener cosas. Al contrario, aquí se trata de cómo tenemos las mismas oportunidades y hemos tenido un ejercicio muy interesante de entender que las brechas que tenemos no son solamente brechas femeninas, sino que le duele también a los hombres. Creo que alguien incluso preguntaba un tema, por ejemplo, de salud mental y de bienestar. Las mayores tasas de suicidio en el mundo están en el mundo corporativo en hombres, que no estamos haciendo bien. O sea, la conversación no es una conversación de mujeres por mujeres para mujeres, que sin duda es necesaria, y esos espacios de mujeres para mujeres son necesarias, sino es una conversación de sociedad y de una preocupación que no debe ser solamente de nosotros, sino en general. Entonces, a la pregunta que me hacías pues de cómo estamos viendo esto, sí es un reto, sin duda, pero lo que estamos haciendo es, más que negarlo o más que decir están equivocados, es atravesarlo. ¿Por qué está pasando esto? Venga, entendemos realmente qué es lo que nos están diciendo y no, tú estás mal, sino ¿dónde está tu argumento? ¿Qué es lo que tú me estás queriendo decir o qué es lo que no te he sabido explicar que tú te sientes atacado por lo que yo estoy haciendo? Porque de esto no se trata, esto no es un ataque. Esto aquí se trata de que aquí salgamos beneficiados todos. Aquí no estamos hablando, por ejemplo, hablan mucho del mérito. Aquí no estamos diciendo que queremos que hayan mujeres incompetentes. Eso hace mucho daño. Tener mujeres incompetentes en campos de liderazgo hace mucho daño a la organización y hace mucho daño al género. Entonces, créeme que lo que menos quiero es que haya personas incompetentes. Quiero tener el mismo derecho a ser igual de incompetente un hombre. Me explico, porque también hay muchos hombres incompetentes en cargos de liderazgo, pero quiero tener el derecho a equivocarme también. ¿Por qué me vas a juzgar más duro a mí que a otro? Entonces son conversaciones súper interesantes en donde parte de lo que queremos es no sentir que tenemos todas las respuestas y no desde la superioridad moral de decir yo todo me lo sé y yo tengo la verdad suprema y tú lo que tienes que hacer es hacerme caso. No, es ven lo que yo creo entender y cuéntame tú qué es lo que estás entendiendo de lo que yo estoy haciendo para que podamos tener una mejor conversación. Y en ese sentido me hacías la pregunta del tema del liderazgo femenino. Y yo creo que aquí más que el liderazgo femenino o masculino, yo creo que el liderazgo en general se está reinventando. Antes o por lo menos cuando yo crecí chiquita, cuando a mí me hablaban del presidente de una organización, pues me imaginaba un señor hombre blanco encorbatado con cara de bravo. Eso era el imaginario que uno tenía en su cabeza, el personaje inalcanzable de puerta cerrada en donde uy, llegó el doctor, lo que sea, y pánico. Yo creo que en general el liderazgo se está reinventando eh, y está encontrando el balance entre no es perder la autonomía en la toma de decisiones, ni es hacer lo que todos quieren, ni es hacer
caso a todo el mundo, sino, venga, ¿cómo le explico a los demás que este es el camino que estamos siguiendo bajo una lógica y desde la empatía? Atributos que muchas veces se han asociado al liderazgo femenino, pero que no necesariamente lo son, sino son Ujú. competencias que tenemos que desarrollar y que en más o menor medida son necesarias en algún momento, pues en la toma de decisiones. Entonces esto te diría un poquito pues como a la respuesta a lo que me preguntabas y pues cómo lo estamos abordando, cómo lo vemos desde nuestra organización. Excelente, Natalia, muchas gracias. Diste una mirada muy amplia y creo que lograste conectar. No, no es fácil conectar las dos preguntas, pero sí es bueno entender cómo están viviendo ese entorno de liderazgo y ese cambio que están haciendo desde las nuevas realidades políticas. Entonces, muchas gracias, creo que nos das una claridad y siempre lo va a estar insistiendo. ¿Cuál es el reto para nosotros que estamos buscando estar acordes con ese mundo organizacional que estamos viendo hoy y con ese nuevo estilo de liderazgo? Y por ahí voy con Juan Felipe, porque también tenemos ahí una pregunta, es voy a conectar también nuevamente dos preguntas. Estamos hablando de este contexto latinoamericano, la adaptabilidad. Sabemos que hoy en día ni siquiera hablamos de cambio en organizaciones, de organizaciones adaptativas. ¿Cómo desde gestión de talento nos estamos volviendo ese eje estratégico para tener organizaciones, como bien lo decía Natalia, más conectadas, más diversas, más sostenibles y capaces de responder a esos retos? Y hay una pregunta que nos han hecho en el público y que Natalia mencionó, y mantener el balance, porque es uno de los grandes retos que tenemos hoy y creo que te cae perfecto porque está acá en ese tema de gestión de talento. Entonces, ¿cómo pedirle todo esto a los líderes, a la organización y a las personas, pero sin perder ese balance entre la vida y lo corporativo, que al fin y al cabo tal vez fue por lo que comenzamos hablando? Seguimos siendo organizaciones, tenemos que dar resultados, pero obviamente tenemos que cuidar las personas. Bueno, no, mira, yo creo que estás tocando temas muy relevantes. De eso se ha escrito mucho, se ha hablado mucho. Eh, yo, yo quiero como invitar a una reflexión que no se hace mucho en las compañías y no se le hacen mucho a las personas. Es que partamos de algo que es evidente, es que todos los seres humanos somos distintos. Ujú, Eh, ¿Y por qué hago el comentario? Porque es que no todos necesitan la misma fórmula y no todos necesitan las mismas 3 cucharas de conciliación y no todos necesitan las mismas 3 cucharas de manejo del tiempo. Entonces, yo algo que he venido aprendiendo y es muy personal, es que flexibilidad puede ser desde dejarte trabajar desde tu casa, como dejarte entrar a la oficina a las 6 de la mañana si eso es lo que te gusta. Entonces creo que las compañías y las personas tienen que hacerse una pregunta por obvia y es ¿qué quieren? Y qué es importante para cada ser humano. Y yo creo que desde las organizaciones no nos podemos equivocar diseñándole la receta a todo el mundo. Tampoco pues es factible hacerle un traje a la medida, pero creo que hagámonos la pregunta, compañías y personas. Y es que es importante para nosotros. No todo el mundo quiere estar trabajando desde la casa, no todo el mundo quiere estar trabajando desde la oficina. Tratemos de llegar a acuerdos. A veces eso pasa así por tocar las culturas de las organizaciones de forma muy profunda. Tengo que decirles a las personas que en este momento están en un tema de transición laboral que ahí van a tener que hacer un ejercicio de saber escoger, porque no todas las empresas a donde van a querer trabajar les van necesariamente o tienen resuelto la respuesta a esa pregunta tan potente que hacían, pero también creo que, y la invitación es que no le pongan tanto misterio a eso, y es, entiendan que hay sectores, hay negocios, hay empresas que por su cultura, por donde están y a lo que se dediquen pueden facilitar de una mejor manera ese tipo de cosas. Hay otros sectores donde definitivamente es más complejo y de ahí un poco mi mensaje y es, yo más o menos creo saber quién soy en términos de edad, de momento de vida, de apuestas. Escojamos bien qué compañía es la compañía para mí y qué compañía puede facilitar mucho de esos temas de conciliación. Conecto eso con otra de las preguntas que aparecían en el chat y es que creo que estamos viviendo un momento muy paradójico en donde muchas de las cosas que se daban por sentados en términos de derechos, en términos de buenas prácticas, eh, sentimos que en alguna medida se están empezando como a cuestionar, a desmontar. Y así como hace 2, 3 años, casi que todas las compañías pioneras de tecnología en Estados Unidos fueron, no, ¿cuál 3 años? Desde antes de la pandemia fueron las que empezaron a mostrar que el trabajo en casa era perfecto y que eso llegó para quedarse. A mí me asombró ver cómo hace un par de años fueron las primeras también en empezar a decir, no, señores, todos para la oficina.
y tenían argumentos desde la cultura, desde el liderazgo, desde la productividad. Entonces dice uno, ¿viste? Entonces todo lo otro no era. Mi punto es, no es ni blanco ni negro. Venga, vamos entendiendo particularidades. Se metían un poco en lo político también, que dice uno, ¿viste? Todo lo que se ha trabajado en diversidad e inclusión, sentimos que en el último año le están metiendo un bombazo, muchas veces desde los líderes más importantes del mundo. Y entonces, vuelvo a lo mismo, yo creo que tampoco podemos dejar que ese bombazo que estamos sintiendo, que le están metiendo a todos esos temas, eh, esa va a ser la nueva regla. Todo eso para decirles que entendamos que yo creo que hay temas que sí tenemos que defender en términos de calidad de vida, en términos de prioridades personales versus prioridades de empresa. Conecto eso con temas de diversidad, de inclusión, de respeto a derechos. Y un poco lo que quiero es, estén buscando empleo, estén haciendo una transición o hagan parte de una organización, cada cual desde donde esté, yo creo que defiendan lo que cree, si cree que es razonable, traten alguna medida de que eso se integre y sea tomado en cuenta dentro de la cultura de las organizaciones, eh, pero al final haga ejercicios muy personales. No siempre las empresas, no siempre los empleadores, y más cuando son grandes corporaciones, tienen todo resuelto o te van a poder resolver todo lo que tú quieres. Y vuelvo un poco a repetirme que lo he venido diciendo en mis tres espacios, escojamos muy bien. Y así como uno tiene que escoger muy bien la pareja, los amigos, escojamos empresas también que de su cultura, sus apuestas, su estilo, nos pueden en alguna medida saber integrar, habilitar y permitir para cada uno de nosotros esos temas que son inamovibles y son importantes. Pero sí tengo que decirles, y me quedo corto en la respuesta, me gustó mucho la reflexión que están haciendo y es que creo que estamos en un momento en donde a la gente de la generación nuestra que le tocó desaprender a aprender temas de flexibilidad, adaptabilidad, trabajo remoto, diversidad, inclusión, pareciera que otra vez como que el mundo le está cambiando las preguntas, pero eh, yo creo que eso entendámoslo, estudiémoslo, hagámosle la digestión, pero sobre todo tomemos una decisión muy personal y es cómo nos queremos parar. De acuerdo, Juan Felipe, y creo que redondeas muy bien como todo el resumen del panel de hoy, y es, esto es lo que estamos viviendo. Natalia nos da un punto de vista, Mauricio otro, tú nos das otro, pero al final convergen en, estamos en un mundo totalmente cambiante, adaptativo. Nosotros como personas tenemos que sabernos conocer, saber dónde estamos, dónde nos ubicamos, cuáles son nuestras capacidades, pero también cuáles son nuestras brechas. Y creo que hay una invitación grande para poder trabajarlas. Les quisiera hacer una pregunta, pero tiene que ser de 10 segundos porque estoy sobre el tiempo. Una recomendación para sus candidatos en ese contexto. ¿En qué deberían enfocarse? 10 segundos para cada uno porque no tengo más tiempo y después me regañan. Mauricio, si quieres comienza. Yo sé que es difícil. 10 segundos así bien concretos. No, yo creo que enfocarse desde mi punto de vista, pues desde mi expertise, las organizaciones hoy están pidiendo como ese sabor o ese apetito por la transformación. Eh, y como decía ahorita, el tema de tecnología ya dejó de ser un mito, eso ya es para todos, entonces que se atrevan a aprender un poquito de para dónde va el mundo con esto, y eso se ve escuchando podcasts, conversando con personas, viendo internet, muchas cosas que le ayudan a uno a cerrar esas brechas que seguro que van a ser una capacidad importante. Y lo otro es siempre pensar que esa capacidad tecnológica tiene que estar en pro de servirle a la organización y a ese propósito y a los clientes. Si uno conecta dos cosas, tiene un perfil muy atractivo para el mercado. Excelente, Mauricio. Súper claro y concreto. Natalia, ¿qué se te ocurre? Yo la recomendación que les haría es, o una de las herramientas más útiles que he encontrado yo en este en este rol que tengo es el liderazgo de pares. Creo que nos enseñan un montón a liderar desde puestos de liderazgo, desde el organigrama, desde ser el jefe, eh, pero una competencia que pocas veces veo ampliamente desarrollada es el liderazgo de pares. Les recomendaría enormemente en organizaciones como gremios, asociaciones y demás. Vemos un montón esa habilidad y creo que es una habilidad pocamente vista, incluyendo temas de conversaciones difíciles. Excelente, Natalia. Muchísimas gracias. Qué buen punto. Juan Felipe, te tocó la del cierre. Bueno, por ahí alguien decía que las empresas te contratan por lo que sabes y te despiden por lo que eres. Mi propuesta es que te contraten por lo que eres,
y ojalá te paguen un poco más por lo que sabes. Enfoquémonos mucho en seguir trabajando en la parte personal, en nuestro autodesarrollo, en ser grandes seres humanos, y escogemos muy bien las compañías, los equipos y los retos de los que nos queremos hacer parte de. Un abrazo fuerte a Excelente, Juan todos y Felipe. aprovecho para desearles lo mejor y que en este proceso de transición las cosas se les den de la mejor manera y tomen las mejores decisiones. Muchísimas gracias, Juan Felipe, por la recomendación. A todos, Natalia, Mauricio, excelente panel, me lo disfruté un montón. Como siempre digo, el tiempo se nos queda corto. Quisiéramos seguir escuchando, entrando en más detalles, pero digamos que continuamos con nuestra cumbre de talento. Muchas gracias por acompañarnos como panelistas. Sabemos que su tiempo es muy valioso. Gracias por regalárnoslo a nosotros y por regalárselo a estos candidatos, a todo el equipo de Connect por toda esta logística de marketing, de tecnología. Y a todos los candidatos que tenemos hoy conectados, gracias por estar acá. Aprovechen mucho esas perspectivas y esas miradas que nos están dando, que realmente lo invitan a uno a cambiar, a reflexionar. De mi parte, agradecerles por la participación y espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Muchas Gracias. gracias a todos. Gracias y gracias a todos.